Bienvenidos. Bueno, vamos a hacer un debate, pero esto es un poco para así conversar, porque parece que os han puesto ahí como en fila. Lo de mesa redonda, no sé exactamente dónde está ni la mesa ni lo de redonda, pero bueno, es un poco abrir debates sobre la movilidad y cómo hemos cambiado, ¿no? Yo venía en el AVE ayer pensando en mi último viaje que hice a Barcelona, que la última mascarilla que vi fue en Netflix, en una serie, claro, y ahora íbamos todos con la mascarilla, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? Evidentemente hay un aspecto personal de miedo también que ha surgido a través de todo lo que hemos vivido. Esto ha afectado a la movilidad seguro y ahora hablaremos de ello, ¿no? Y todo el teletrabajo, la manera de comunicarnos, la manera de optimizar el tiempo, de optimizar nuestros desplazamientos. Y para eso estáis aquí como expertos en contarnos qué retos tenemos y cómo los vamos a afrontar, ¿vale? Yo lo primero empezaría diciendo, oye, ¿qué reto hay? ¿Cuál ha sido el cambio en la transformación de la movilidad y qué reto nos enfrentamos? Si quieres, puedes empezar perfectamente. José Martín, y nos cuentas un poco qué reto crees tú que hay. Gracias, Esther. Bueno, pues efectivamente hay muchos retos, porque el concepto tradicional que teníamos de movilidad, donde no había manual de instrucciones, donde simplemente tenías el derecho a hacer unas cosas que habías visto a tus padres o a generaciones anteriores, pues está cambiando, porque la sociedad es más compleja y eso nos obliga a dotarnos, pues bueno, de una serie de elementos que tienen que modificar el patrón tradicional. El primero, el coche de combustión, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso ya es todo un cambio con lo que ha costado modernizar un país, introducir un parque móvil. Ahora ese parque móvil lo tenemos que sustituir y eso significa que el cambio es de una gran escala, ¿no? Pero bueno, tal vez lo más inmediato es lo que tú apuntabas, ¿no? Es decir, el gran cambio ahora es que se cumplió una cosa que no se podía cumplir nunca en economía, que era parar el mundo. Lo hemos parado por una razón... Bueno, nos lo han parado, ¿eh? Lo hemos parado todos, lo hemos aceptado. Hemos sabido que cuando la salud está en riesgo hay que tomar decisiones extremas. Yo creo que esa es una lectura ética muy importante que hemos tenido en los tiempos actuales. Y ahora estamos pues tratando de ponerlo en marcha, ¿eh? Y estamos en ello, con mascarilla, sin mascarilla, pero bueno, yo creo que eso es muy importante. Y la verdad es que en esa vuelta a la normalidad, pues lo que estamos viendo es que los patrones de comportamiento están cambiando. Uno de ellos es que la incertidumbre nos lleva a ir a modelos que nos dan más seguridad, ¿no? Y eso ha priorizado, por ejemplo, el transporte individual frente al público, ¿eh? Es una cosa que suponemos que cambiará, pero esa ha sido una de las tendencias. Tratamos de proteger y de mantener esa burbuja en la que hemos vivido durante... O sea, porque sí que se nota un aumento del transporte privado, digámoslo así, está claro. Por miedo, ¿verdad? Existe ha habido una depresión en las cifras del transporte público superior a un 25%. La buena noticia con respecto a, por dar otro dato más, es que ya en tráfico urbano estamos en los niveles prepandemia, según la información que recibimos de las distintas responsables de tráfico. Estamos ya en niveles exactamente iguales que los que había en el año 2019, salvo en la franja nocturna, salvo en la franja de 12 de la noche a 6 de la mañana. Nos hemos hecho más diurnos y menos nocturnos, ¿no? Bueno, a lo mejor el teletrabajo también ha podido afectar, ¿no? Sí, claro, sin duda. Es decir, el patrón de trabajo y de hábitos dentro de las casas, pues lógicamente está condicionando lo demás, ¿no? Pero lo maravilloso es que en muy poco tiempo se ha conseguido. Y luego, más tendencias de cambio, pues yo creo que es un poco mi asociación, ¿no? Como presidente de la Asociación Española de Renting, lo que estamos viendo es que las personas, cuando hay dificultades, cuando quieren apostar por una tecnología que es novedosa, como son los coches eléctricos, las inversiones, las propulsiones alternativas, pues entonces se decantan por programas flexibles como el renting, ¿no? Prefieren ir a un modelo que les quite incertidumbre porque sabe que tienen una compañía que les ayuda, que les apoya en este proceso y prefieren asumir compromisos de más corto plazo, no gastar todo su patrimonio, hacer una inversión a 10 años, a 12 años y van a modelos más cortos. Yo creo que ese es el paradigma. Queremos mantener nuestra
nuestra influencia individual, queremos de alguna manera extender nuestra burbuja de seguridad y, por otro lado, queremos ir acompañados con aquellos modelos que nos dan flexibilidad. Mai, seguro que tú nos podrías ofrecer algún dato de cliente que nos pueda arrojar un poquitín de luz sobre qué quiere el cliente y qué le está pasando, ¿no? Porque al final él es el que manda. Bueno, él es el que manda, pero yo creo que todavía en la movilidad no somos muy conscientes de que él es el que manda, ¿no? Y ahora mismo, como bien decíais, estamos en plena revolución de la movilidad. No solo el renting está cogiendo un protagonismo clave ante esa incertidumbre de qué vehículo comprarme y qué tecnología, que es la pregunta del millón. Yo os lo digo porque a mí me paran ya para decirme, voy a comprarme un coche, ¿qué coche me compro? Y es como, vamos a centrarnos, ¿no? Pero hay muchos cambios. Hay cambios de no movilidad y el teletrabajo es uno de ellos. Sí es verdad que en octubre, que es donde ya las empresas tienen que aplicar la ley que afecta al teletrabajo, estamos viendo otra vez ese pico de movilidad individual. Pero como bien apuntábamos, también hay nuevas tendencias, como esa movilidad en bici, esa movilidad en monopatín. Se empiezan a pacificar las ciudades, que es otra de las lecciones que hemos aprendido de la pandemia, como tenemos que hacer esa movilidad también saludable, que es una palabra que ahora nos toca a todos muy de cerca, ¿no? Como esa movilidad que entendíamos activa ahora tiene que ser saludable y desde las administraciones se está apostando cada vez más. Barcelona es un caso ejemplo de ello. Pero también lo que estamos viendo es que hay pues, muchos mensajes creados en torno a la movilidad y desde la plataforma de empresas por la movilidad sostenible, junto con Alphabet, EVBox, el Cogiti y la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico, hicimos un workshop en el que salieron varias conclusiones precisamente con el objetivo de centrar al usuario en el centro de la movilidad, porque nadie a día de hoy le está centrando. Bueno, no nadie, pero todavía nos falta mucho. Nos falta porque también con OBS Business School acabamos de publicar un informe sobre la situación del vehículo eléctrico en España y cosas que estamos viendo es que pues, hoy en día la tendencia es hacia, efectivamente, ir hacia vehículos más ecológicos. De hecho, ya el 30% de los vehículos que se venden actualmente, si no son eléctricos puros, son eléctricos enchufables o híbridos, lo cual es un mensaje de que al usuario ya le está llegando el mensaje de que tiene que ir hacia tecnología más ecológica, pero lamentablemente solo el 6% está computando de cara a esos objetivos que tenemos como país y que tenemos como Europa, ¿no? Por lo tanto, el usuario todavía no tiene claro que tiene que ir hacia un vehículo eléctrico o híbrido enchufable si realmente quiere el día de mañana poder ayudar a que como país llegamos a esos 5 millones de vehículos eléctricos en el 2030, 30 millones a nivel de Europa, ¿no? Luego lo que estamos viendo es que sí es verdad que hay mucha incertidumbre, como bien decíamos, pero no solo incertidumbre de qué vehículo adquiero, sino mucho mensaje incorrecto que ya se ha establecido en el imaginario colectivo de todos nosotros y que son falsos mensajes que hacen que la gente todavía tenga más incertidumbre a la hora de irse a un vehículo alternativo, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que romper, empezar a decir que cuando estamos hablando de turismos, la movilidad eléctrica ya es una realidad y ya es incluso accesible y asequible, que son dos conceptos distintos. Accesible, porque ya hay muchos concesionarios donde directamente podemos acceder a ese tipo de vehículos, y asequible, porque hay muchas ayudas y cada vez más para poder acceder a esos vehículos y que el precio sea asumible. Y luego estos mensajes de la autonomía y demás, pues hay que empezar a romperlos porque ya creo que están más que superados. Y por último, siempre queda ese también miedo de, bueno, pero es que no voy a tener la autonomía suficiente y no hay suficientes puntos de recarga. Bueno, pues igual que tenemos que saber que ya hay suficientes puntos, que estamos además en un camino de progreso hacia unos objetivos que también tenemos que cumplir a nivel europeo, que es que tiene que haber un punto de recarga cada 60 kilómetros, no solo en España, sino a nivel europeo. Sí es cierto que una de las cosas que estamos viendo es que esa infraestructura no se está estableciendo teniendo al usuario en el centro, ¿no? Porque, y tú bien sabes, como usuaria de vehículo eléctrico, yo también, que cada vez que tienes que ir a recargar, no todo el mundo es consciente de que tienes que descargarte una aplicación que ocupa espacio en tu móvil, que además tienes que dar unos datos, que tienes que pagar de una forma muy concreta, algo que cuando vamos a una estación de servicio no tenemos que hacer, ¿no? A eso se le llama interoperabilidad. Y sí es cierto que Europa ya nos establece que esa infraestructura tenga que ser interoperable, que si nos vamos a Portugal, que los tenemos ahí al lado y muchas veces nos comparamos y sacamos pecho, pues en este sentido son ellos los que nos aventajan, y no solo ellos, sino gran parte de Europa.
y que es el momento también de que empecemos a poner a ese usuario en el centro, ser conscientes de que tenemos que facilitarle toda la vida del cliente, no solo la adquisición, efectivamente el vía renting quizás quitar todas esas dudas y acceder de forma fácil a la movilidad eléctrica, sino facilitar, y aquí que estamos hablando del usuario, ¿no? Claro. Todo ese ciclo de vida, desde cómo me pongo un punto de recarga, cómo enchufo, qué tipo de enchufes hay, cómo puedo recargar en cualquier punto sin tener que dejar o sin tener todas las complicaciones que a día de hoy podríamos tener. Son pequeños mensajes que nos están llevando a repensar que realmente tenemos que poner a ese usuario en el centro de la movilidad. Totalmente de acuerdo, May. Bueno, yo efectivamente como usuaria de coche eléctrico creo que es la mejor inversión, y digo inversión y no gasto, que he hecho en mi vida. Pero sí es cierto que el Customer Journey hay que volverlo a redefinir, porque estamos todos en aprendizaje, tanto el cliente como la empresa que lo vende. Y ahí sí que, Arantxa, me encantaría que nos contaras esto del renting, porque para mí me sorprendió, porque a mí esto del renting me sonaba a gran empresa, tal cual. Y luego tú individualmente dices, que esto existe y que esto a nivel personal puedo hacerme un renting y me puedo, ¿no? Y me pareció, pero creo que estamos lejos de que el cliente se entere. Entonces, ¿cómo llegamos a él? Bueno, yo creo que primero como proveedores de renting tenemos que escuchar. Es yo creo que el primer paso y una de las claves, escuchar al cliente qué es lo que necesita. La evolución del renting de un modelo de negocio más orientado a la empresa, donde había un encaje bastante claro, hacia el mundo del retail, requiere de una actitud, yo creo, de escucha mucho mayor. El cliente nos pide simplicidad, pónmelo fácil, esa es otra de las claves, lo que nos dicen. Y lo que las empresas de renting en general estamos haciendo es aportar esa simplicidad, es desarrollar nuestra oferta de producto, que tiene que pasar necesariamente de la tradicional, que está basada en un vehículo y una serie de servicios alrededor, a un nuevo concepto que está basado en qué movilidad necesita mi cliente en cada momento de su día, no voy a decir de su vida, sino de su día, para poder ofrecer ese 360 grados de la movilidad. Eso es lo que el renting ahora mismo está impulsando y trabajando. Pasamos de ser una empresa basada en un vehículo a una empresa basada con un modelo de negocio basado en unas necesidades de movilidad de una persona, y evolucionamos nuestros productos y servicios a todas esas necesidades de movilidad. El coche es una forma más a día de hoy. Sí. Pero fundamentalmente, y sobre todo en el cambio del corporativo al particular, yo me quedaría con hazme la vida fácil. Y en la transición energética esto es súper importante. Súper, es porque es que además estamos importante. súper perdidos como clientes. Exacto. Cuando hay tecnologías que están en transición, procesos también de las empresas o incluso regulaciones, ayuntamientos, gobierno, etcétera, que son todavía incipientes, es muy difícil para un cliente entender. Y uno de los esfuerzos que desde el renting estamos haciendo es facilitar la vida, por ejemplo, con la gestión de las subvenciones. Es algo que parece obvio, pero que bueno, pues cuando como persona te enfrentas a un proceso de solicitud de una subvención al Estado o a una comunidad autónoma, te ves perdido, ¿no? Y esto pues, es uno de los retos que las empresas de renting estamos teniendo y que estamos afrontando para ponérselo al cliente fácil. Añadimos todo el servicio de gestión de esa subvención para conseguir que el cliente pues, reduzca sus costes, pero en un proceso fácil no le podemos abandonar en esto, tenemos que asesorar en esto. Entonces, hay un asesoramiento en todo lo que es la gestión de las subvenciones, existe la necesidad de asesorar sobre el tipo de tecnología que un cliente necesita. Y vuelvo a la comparación empresa-particular. En las empresas pues hay un experto en la movilidad de la empresa, que se lo ocurra mucho y que lo tiene probablemente muy claro. También le asesoramos. Pero el reto ahora está en cómo asesorar en esa transición energética a personas como tú o personas como yo, que no tienen nada claro qué tipo de movilidad, o sea, qué tipo de tecnología y de activo de movilidad necesitan en el corto plazo
y en el medio plazo. Arantxa, y claro, porque cuando estamos hablando de una empresa, al final no es tu dinero. Es decir, al final la empresa Claro. es la que paga. Cuando eres el particular, tienes que velar mucho más por ese particular y por esa seguridad que le tienes que dar, ¿no? Totalmente. Ahí hemos observado un gran cambio en las tendencias de comportamiento de nuestros clientes, precisamente al tener una base de clientes particulares muchísimo más grande que antes. Por ejemplo, todo lo que es la experiencia de cliente y la gestión de la calidad, el escuchar cuando un cliente tiene una queja es súper importante, porque antes esas quejas quizá no llegaban tanto, Claro, porque claro. al final tú, como usuario de empresa, como no pagas, tampoco quizá te Totalmente, quejas, vamos. ¿no? Pero cuando eres un cliente particular, un pequeño detalle tú lo valoras mucho. Y escuchar esa reclamación, actuar rápidamente, porque estamos hablando de movilidad, esa inmediatez en una solución es básico en el renting y en la movilidad en general, ¿no? Un cliente tiene un problema de movilidad y lo tiene ahora, y se lo toca resolver ahora. Nunca mejor dicho, de movilidad, claro. Claro. Ya, inmediato. Es ahora. Efectivamente. No es en 3 días. Y luego es que los ahora. actores son muchos, porque está la compañía de renting, Eso está el es. concesionario y luego está el cliente, ¿no? Entonces, Sí, sí. al final hay que jugar un poco con todo. Para esto también estamos evolucionando mucho en lo que es interoperabilidad e integración con partners Rubén nos va a que nos hablar de eso. permitan precisamente llegar a eso. Claro. Así que estoy creo que Porque no, bastante enlazando perfecto, muy bien, porque ¿no? Pero efectivamente esa es la parte que me interesa también mucho, decir, oye, tantos actores aquí en el teatro y al final, ¿quién muere? Ninguno, ¿no? Apenas he escuchado ahora. Digo, que tantos actores aquí en el teatro, pero que espero que no muera ninguno. No, esperemos que no. Es importante. Cuéntanos, Rubén. No, a ver, yo creo, sobre todo tomando el hilo de lo que decían tanto Mai como Arantxa, a ver, la clave ahora mismo en la movilidad es entender que la movilidad es mucho más que el propio movimiento del cliente, es toda la experiencia que hay alrededor de ese movimiento, de esa necesidad de movimiento, ¿no? Y sobre todo cuando nos vamos al mundo de particulares. Como bien decía Arantxa, en el mundo de la empresa, cuando tienes un problema de movilidad, pues al final tienes un gestor de flotas interno en la compañía, tienes alguien a quien delegar esa responsabilidad. Pero cuando ya te atañe a ti como propio consumidor, conductor y cliente, ya te lo tomas de otra manera. Y lo que esperas del otro lado es esa respuesta tan inmediata como tu propia necesidad, ¿no? Total. Entonces ahora mismo creemos que la clave, o sea, ya no es tanto el dar la solución inmediata, sino darle la vista de la solución inmediata al cliente. Dejar de pensar en términos casi de... Voy a hablar ahora un poco de jerga del propio sector, de los KPIs clásicos, como puede ser el FCR, el AHT y demás, y centrarnos en uno que para mí es el fundamental hoy en día, que es el esfuerzo del cliente. Es decir, cuánto me esfuerza ya no conseguir lo que quiero, sino hacer entender lo que estoy intentando transmitirle al otro lado, ¿no? Y cuál es esa capacidad y velocidad en la respuesta que obtengo por parte de la compañía que me está prestando el servicio. Entonces, para mí esa es la clave. Cuando hablamos de integración, va mucho más allá de lo que es la integración en cuanto a servicios, en cuanto a posibilidades de movilidad. Va la integración incluso de gestionar la propia emoción del cliente, de entender esa emoción del cliente y saber cómo canalizarla internamente, ya no solo para satisfacer a ese cliente, sino para poder definir incluso políticas posteriores en cuanto a la generación de nuevo negocio. Sí, que aquí todos estamos aprendiendo. Y de eso se trata también, ¿no? Total, vamos. O sea, el cliente, pero es que vosotros también, y es normal, es que estamos Correcto. ante... A ver, es un reto, o sea, es el propio aprendizaje, porque yo creo que las empresas todavía no tenemos al 100% claro hacia dónde nos dirigimos, aunque sí podamos tener ya marcada una hoja de ruta, y el propio cliente, como bien decía antes Mai, tampoco sabe realmente cuál es esa ruta por la que tiene que ir, ¿no? La incertidumbre, es decir, hablábamos antes incluso de subir aquí, a día de hoy, yo como consumidor, y el problema que estabais exponiendo, me quiero comprar un coche eléctrico, pero es que todo el run que estoy escuchando acerca del coche eléctrico, de las cargas, de la velocidad de la carga, de la autonomía, yo por ejemplo que vengo de una ciudad, no sé si la conocen, que es Vigo, que es cuesta para arriba, cuesta para abajo, pues probablemente lo que es la autonomía del vehículo lo voy a ver diferente a alguien de Barcelona, ¿no? Entonces, mi percepción en cuanto al producto va a ser diferente ya solo en ese sentido. ¿Cómo se adapta entonces el producto que está en el mercado a mí? Total. O cómo se adapta a darme la solución realmente idónea a lo que yo estoy buscando. Cuando yo me acerco a una empresa de renting, ¿qué estoy buscando? Un vehículo, me puedo ir a un concesionario y comprarlo. Seguramente estoy buscando algo más, el despreocuparme de problemas a posteriori, ¿no? El buscar a alguien que luego haga todo eso por mí, que me facilite esa experiencia de cliente, que me facilite el reducir mi esfuerzo, pues si tengo que hacer un trámite con el seguro, si necesito ir a un taller, si necesito un cambio de ruedas, si necesito simplemente una documentación o un trámite para una subvención, tener a alguien que lo haga por mí. Y a lo mejor, pues luego ya haré yo mis cálculos, me haré todas las ideas en la cabeza que necesite y determinaré cuál es la mejor solución.
pero como consumidor lo que necesito es que el producto realmente se vaya adaptando cada vez más a mí, a mis necesidades. Y esas necesidades hoy son unas, pero probablemente dentro de 3 meses o de 2 años van a ser radicalmente distintas. Total. Y yo creo que en eso la pandemia también nos ha dado una lección de vida importante sí. A todos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave desde el papel que me toca a mí, que es como de integrador cliente-empresa, como proveedor de servicios de contact center, de tecnología, el ser capaz de entender qué es lo que dice ese cliente o qué nos está transmitiendo ese cliente cada vez que nos llama por una queja. A lo mejor lo que es una queja se puede convertir en cualquier otra situación final, y ser capaz de darle a mi cliente, que en este caso puede ser la empresa de renting, un OEM o en cualquier otro sector, realmente la información clave de lo que ese cliente está buscando. ¿Cuál es el problema raíz? No la queja en sí mismo, sino qué hay detrás de esa queja y cómo tú puedes mejorar tus procesos o adaptar tu propio producto o proceso para que ese cliente luego pase de detractor directamente a ser uno de tus mayores fans, ¿no? Y eso es básicamente experiencia de cliente. Genial. Claro, esta pregunta va a ser muy difícil y encima es para las 4 y cada uno tiene que tener su respuesta. ¿Cómo veis esto de aquí a, y no te voy a decir 5 años, que me parece una locura? Yo ya en un año ya me parece mucho. Pues lo vemos bien. Esa es una respuesta maravillosa. Lo vemos muy bien. O sea, realmente creo que de lo que se está hablando sí que están pasando cosas muy interesantes. La primera es que, y esa es la buena noticia, los clientes están muy concienciados. O sea, no hay detractores de que hay que avanzar en este proceso de sostenibilidad. Totalmente. Yo creo que todo el mundo lo está aceptando. Incluso aceptan comprometer más recursos, pagar más, sí. Es decir, hasta un cierto límite. No nos importa porque sabemos que hay un bienestar común que no nos jugamos, lo cual es muy positivo. Lo otro que va a pasar es que la incertidumbre no va a acabar de reducirse porque todavía hay aspectos sustanciales, nos van a venir los peajes por las autopistas, tienen que venir las zonas de bajas emisiones, hay aspectos regulatorios que todavía están cocinándose, pero bueno, ya empezamos a intuir por dónde va el aspecto troncal, que es penalizar lo que son los combustibles fósiles. Eso yo creo que también va a significar una situación de mejora. Lo otro que va a suceder es que la tecnología, que es una tecnología básicamente de transición, porque sabemos que todavía no estamos en el coche eléctrico que queremos dentro de 4, dentro de 5 años. Total. Sabemos que estamos ya muy cerca, 400 kilómetros ya es una situación, 300 incluso menos, porque hay quien lo ve como una movilidad estrictamente urbana, pero todavía nos queda llegar al modelo de coche final, al que nos convence seguro, a todos. Estrictamente urbana ya es una realidad, claro, y creo que la autonomía es suficiente perfectamente para una ciudad, ¿no? Eso es, pero nuestro concepto de movilidad no es estrictamente urbano. Claro, el coche más es allá. Para un por si acaso. Y si, claro. me tengo que ir rápidamente a otra ciudad, ¿no? Entonces, bueno, es que tenemos que ir cambiando mucho mentalidades de muchas cosas. Que hacerlo, pero eso es un proceso que yo creo que va bien, ¿no? Y yo creo que eso los va a ir eliminando las incertidumbres. Y lo otro, ya la parte final, pues es que efectivamente en el caso del renting, pues se está convirtiendo en una tendencia de cambio, lo han indicado todos los compañeros. Realmente los clientes, la sociedad en su conjunto está viendo que cuando hay dificultades es mejor ir con un especialista que le ayuda. ¿Vale? Totalmente. Y bueno, las cifras, lo digo como primicia, ¿no? Porque liberaremos los datos mañana, pero los clientes vuelven a crecer un 15% en renting durante el último año. La flota viva está creciendo, ya más de 770.000 vehículos, y muchos de ellos precisamente de consumidores, ¿no? Que se están aprovechando de la expertise de las empresas. O sea, los consumidores están viendo lo que los departamentos de flotas de las empresas, los departamentos de sostenibilidad de las empresas han construido, y ahora se lo estamos poniendo a su disposición, con lo cual yo creo que son buenas noticias. Bueno, es que hay un aprendizaje muy grande. Claro. Entonces, claro, eso, llevarlo al individual. Claro. Pues, tal vez por poner el punto de qué hay que hacer, pues lo importante es que se oiga la voz del cliente, que la voz del cliente no la silenciemos, hay que escuchar, como decís, ¿no? Y con este modelo tan complejo, el mundo es de percepciones. Tenemos que conseguir que el cliente sienta, porque no vamos a llegar a la realidad de que muchos están idealizando ya para dentro de 10 años, ¿no? Pero sí que tiene que ver el cliente que llega al producto y a este tipo de soluciones, que consigue ganar fuerza, que su voz realmente
es amplificada, ¿no? Que Eso cuando es. llega a un taller, pues realmente por ser de renting tiene cita previa, o el coche tiene una prioridad en la devolución o en el estado de la devolución. Hay una serie de cosas, de atributos, que son muy importantes y que todos los que estamos operando en este sector, que no solo son las compañías de renting, porque hay muchos colaboradores, donde realmente tenemos que conseguir que esa información tan rica y tan importante nos venga. Es decir, no solo es hacerlo a tiempo, sino también emocionalmente en el mismo estado. Es decir, que un cliente que está muy preocupado vea que tú también reaccionas con esa intensidad, ¿no? Y luego Eso que no es. haya intermediarios, tal, es que claro, es todo complicado. Arantxa, entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿También bien? Yo veo cambio radical. Yo creo que con el impulso de las empresas No sé si te oímos. no se oye ahora. Ahora. No, decía que veo cambio radical en muy poquito tiempo. Yo creo que esta es una de las olas, un paradigma de cambio que se está produciendo equiparable a lo que ha pasado con los servicios de contenidos bajo suscripción, ¿no? Tipo Netflix. Yo creo que esta es la siguiente ola de cambio de paradigma que va a ser muy rápido. No estamos hablando de cambios en 10 años, sino cambios a 2, 3 años. Y que en muy poco tiempo vamos a ver que la movilidad se convierte en un servicio completo, 360 grados. Ya el renting dejará de ser basado en un vehículo con un contrato a 4 años. Ya hay muchas otras ofertas, digamos, muchísimo más flexibles a día de hoy, pero esto va a evolucionar mucho y creo que vamos a ver un cambio de tipo de cliente, de las necesidades del cliente, que va impulsado por un nuevo cambio de modelos de servicios de empresas de movilidad, sobre todo de renting, que yo creo que es el impulsor de este cambio, aprovechando unas nuevas tecnologías, tanto en los activos de movilidad, sea vehículo, coche u otros tipos de activos, como la digitalización, que también nos permite prestar otro tipo de servicios. Y para mí, bueno, yo me quedaría con esto, cambio radical, 2-3 años. Cambio radical. Rubén. Bueno, pues un Bien, poco, cambio radical. vamos a llamarle totum revolutum. A ver, básicamente desde el rol que nos toca a nosotros, nuestra obligación es acompañar en ese cambio. Pero también, ¿por qué no es no solo acompañar, sino ayudar a dirigir y a interpretar ese cambio, ¿no? Todo ese cambio en cuanto a la gestión 360 del cliente que mencionaba Arantxa, para nosotros yo creo que la clave al final es, vamos a llamarle el concepto que es muy conocido, que es el de la omnicanalidad, ¿no? El ser capaz de responder al cliente desde cualquier canal de la misma manera y sobre todo de forma muy homogénea, y para eso, pues desde nuestra parte lo que tiene que haber es un trabajo arduo en cuanto a todo lo que es la canalización de procesos, identificación de necesidades y ser capaz de estructurarlo de manera correcta y que lo traslademos de igual manera a todos los canales. Es decir, que si un cliente nos quiere contactar por voz, nos quiere contactar por una página landing page o nos quiere contratar a través de un chatbot o de un voicebot, que la experiencia de cliente sea exactamente la misma. Y eso viene también de trabajar mucho el proceso con la empresa. Pero también, por otra parte, el ir más allá. Es decir, es mejorar la experiencia del cliente haciendo que a lo que él está acostumbrado darle un plus. Es decir, cada vez que vamos aprendiendo vamos a poder ir incorporando nuevas funcionalidades en el contacto inicial. Al mismo tiempo, también, como decía antes, le vamos a poder dar nuevas funcionalidades o nuevas interpretaciones al cliente que está detrás. Entonces, nuestra labor, y yo creo que el mayor reto que tenemos es ser capaces de compaginar todo esto, que ahora permitidme que ponga comillas, de la inteligencia artificial, realmente al uso del usuario y de la empresa, ¿no? El cómo conseguir que una inteligencia artificial real, que es la interpretación de un dato, un análisis morfológico, por ejemplo, un análisis de casuísticas, lo podamos ir utilizando de manera no intrusiva, por supuesto, pero sí para un mejor provecho ya no solo de la empresa, en este caso como puede ser Arval o cualquier otra empresa del sector del renting, sino en beneficio del cliente. Digamos, sería un poco el dejar de estar preparados para que nos llamen, al estar prevenidos porque sé por lo que me van a llamar. Entonces, voy a conocer o intentar tener ese conocimiento tan profundo de la experiencia del cliente, del Customer Journey de cada uno de mis clientes, que ya sé cuáles van a ser los puntos de contacto y ya sé cuál es la respuesta que yo le voy a dar, porque al mismo tiempo soy capaz de targetizar de tal manera a mis clientes que ya puedo tener una respuesta casi ad hoc para cada uno de ellos y sus necesidades, ¿no? Entonces el reto viene un poco de ahí, ser capaces de seguir el ritmo de esta gente que no para, porque estamos en un sector que sinceramente es sorprendente el nivel de evolución, el nivel de cambio, el nivel de adaptación que ha tenido,
pero al mismo tiempo el poder acompañarles también sugiriéndoles, pues por toda la experiencia que podemos tener en otros campos, en otros sectores y con mucha trayectoria detrás, en realmente cuál es el camino a seguir y el más acertado de cara a no perjudicar la percepción del cliente. Total, Mai, te toca a ti. Nada, yo 2 palabras, retador y apasionante. Y retador porque todavía no todo el mundo es consciente de que en el 2035 se dejarán de vender vehículos, tanto turismos como furgonetas, que emitan emisiones CO2 en tubo de escape, y eso es así a nivel europeo, y nos pongamos como nos pongamos, eso es así. Y ahora mismo el consumidor, cuando toma esa decisión de compra, tiene que ser consciente de que probablemente este sea ya el primer mes, ¿no?, donde los vehículos eléctricos han vendido más vehículos eléctricos que diésel. Eso es una señal. Luego es un reto, sabiendo que además en el 2023, que eso es pasado mañana, porque ya estamos en el 22, 148 municipios van a establecer zonas de bajas emisiones, y eso es así también. Y esas zonas de bajas emisiones van a redefinir el concepto de movilidad que ahora mismo consideramos nosotros que tenemos. Retador porque sabemos que es esencial esa movilidad, pero que también estamos viviendo una crisis de semiconductores, una crisis en la cadena de suministro, y como yo digo, que vengo de la logística, ya no una crisis de semiconductores, sino una crisis de conductores, porque no hay conductores que estén garantizando esa cadena de suministro, no solo para que podamos cumplir con los objetivos de cara a vehículos eléctricos, sino de cara a otros muchos objetivos, ¿no? Luego es retador lo que viene por delante, y como punto positivo y apasionante, porque como bien decíais, y comparto también las anteriores aportaciones, como bien decíais, apasionante porque muchas organizaciones ya están haciendo esos deberes, y aprovecho para, pues eso, a hacer un poco de publicidad, porque coordinamos los premios internacionales de movilidad, que están abiertas las candidaturas por si alguno de los presentes tiene alguna organización en la que estén impulsando esos cambios por la movilidad sostenible. El año pasado recibimos 140 candidaturas, que para nosotros fue un mensaje de que la movilidad no solo es esencial, sino que cada vez esa movilidad sostenible empieza a ser prioritaria para las organizaciones de todo tipo, tanto administración como empresa privada, grande, pequeña, mediana. Luego, eso es un muy buen mensaje, que las organizaciones ya llevan muchos años haciendo las cosas bien, Total, posicionándose, y que de esa colaboración además vamos a poder aprender, y esperando además que este año, que el plazo está abierto hasta el 22 de febrero, insisto, por si alguien se quiere apuntar, todavía recibamos más candidaturas, porque ese será el mensaje de que la movilidad no solo es esencial, sino que es una realidad, esa movilidad sostenible, ¿no? total. Yo creo que, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, y aprovechando, si queréis, les tenéis aquí para preguntarle cualquier cosa que queráis, y si no, vamos cerrando ya esta mesa. Preguntarles si se va a comprar un coche eléctrico. Eso es, ¿Quién va a adquirir o quién está pensando un coche eléctrico? ¿Quién va a comprar un coche eléctrico? Vamos a volver a preguntar, que a lo mejor no se me oye por este micrófono. Pues os animo a hacerlo, porque es verdad que es un cambio radical, es un cambio radical. Y que nadie vuelve atrás. Y nadie vuelve atrás, efectivamente. Y yo diría que tengo uno, pero si pudiera tendría los dos. O sea, sinceramente. Porque, esto no es ningún tipo de publicidad, porque es simplemente una experiencia personal, sin más. Pero sí que reto a todos a que trabajéis en ese Customer Journey, por favor. Que hagáis el end-to-end del Customer Journey. Desde por qué tengo la necesidad de un eléctrico, que son infinitas las razones, infinitas, y cómo me acerco al mundo eléctrico, qué soluciones me da el mundo para darme a mí un eléctrico. El renting es una solución maravillosa, pero hagámoslo fácil al cliente, ¿verdad? Lleguemos con ese valor añadido que comentabas. Hay tantas cosas que habéis hecho y que todavía no nos están llegando, que yo como usuario digo que yo lo soy, pero que si me lo hubieran facilitado me hubiera encantado, y que con esa facilidad llegaremos a muchas más personas, de verdad. Trabajando en ese Customer Journey, en esas inseguridades, emocionalmente eres una inexperta, pero es que te enfrentas incluso a un concesionario que muchas veces también es un poco inexperto. Entonces, trabajemos en ayudarnos. Allí hay un dato muy importante de lo que están haciendo las compañías y los colaboradores que se apoyan en ellas, y es que
lamentablemente va a requerir un tiempo llegar a una solución perfecta, ¿no? Claro, pero sí que es muy importante que las compañías, y desde luego las de la asociación lo hacen, tengan la escucha activa, ¿no? Hace solamente 2 semanas se daban los datos de la encuesta de calidad que lo hacemos cada 2 años en el sector y se produció un dato sorprendente. Para mí me ha encantado, y es que aparte de que la satisfacción global de los clientes de renting con lo que está creciendo, ha seguido creciendo, Qué bueno. se ha acelerado durante la pandemia. Es decir, la situación antes de la pandemia era buena en cuanto a satisfacción global, pero es que tras la pandemia ha mejorado y notablemente. Es decir, los clientes han reconocido el esfuerzo de las empresas de renting por tratar de traerles soluciones. Eso no significa que nos quedemos tranquilos, y seguro que no, hay que seguir trabajando. Exacto. Seguro, pero yo creo que era un dato que hay que reseñarlo porque es muy importante. Genial. Pues nada más. Que como decíais, seguro que tienen cara de hambre ya. A ver, sí. Muchísimas gracias a los 4. Gracias a y un placer, de verdad. Gracias a todos.